Vamos a hablar ahora de lo que son, continuando con cerebelo, de las fibras aferentes, las cuales van a transmitir información desde el mesencéfalo y estas se van a originar a nivel del núcleo rojo de la lámina del mesencéfalo y se van a dirigir directamente hacia lo que es la corteza cerebelosa. Ahora, como te decía, estas fibras nacen netamente de lo que es el núcleo rojo y se dirigen a toda la corteza de lo que es el cerebelo. Estas fibras eferentes cerebelosas van a llevar las señales que salen desde la corteza cerebelosa y van a viajar a través de los axones de las células de Purkinje que están en la capa media del cerebelo. Estos axones van a hacer sinapsis con lo que son neuronas del núcleo cerebelosos profundos, ¿no es cierto? Estos núcleos van a estar constituyendo el flujo eferente del cerebelo. Las fibras eferentes o de Purkinje pasan directamente desde el cerebelo hasta el núcleo vestibular lateral, el cual hace una conexión con el núcleo rojo del cerebelo, con una porción del tálamo y con el complejo vestibular y la formación reticular. Ahora, estas fibras eferentes cerebelosas van a ir por lo que es la vía de lo que es el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo rubral. Va a trabajar con la vía dentotalámica, que es del núcleo dentado hasta lo que es el tálamo, con la vía fástico-vestibular, que nace del núcleo fastigio, y lo que es la vía fastigio-reticular, que también nace del núcleo fastigio hasta la sustancia reticular. Este es el trayecto que va a realizar las fibras eferentes de lo que es el cerebelo, del núcleo fastigio hasta la sustancia reticular, de lo que es el núcleo rojo hasta lo que es el tálamo en la estructura superior y lo que es del núcleo dentado hasta también estructuras talámicas superiores. Ahora, si hablamos de la vía globosa, emboliforme y rubral, vamos a decir que sus axones de estas neuronas que pertenecen al núcleo globoso emboliforme van a nacer o van a recorrer desde el pedúnculo cerebeloso superior y cruzan hasta la línea media del lado opuesto, generando una decusación a nivel de lo que son pedúnculos cerebelosos superiores. Estas van a hacer sinapsis en el núcleo rojo del hemicuerpo contralateral, lo que va a permitir generar una actividad motora del control del mismo lado del cuerpo. Entonces, si vemos la imagen, observamos que la vía del globoso emboliforme y rubrical baja desde corteza y hace un cruce hasta la corteza cerebelosa. Y se va a ir a unir a estos núcleos cerebelosos profundos, que cuando baje la información van a controlar el hemicuerpo del mismo lado. Ahora, la vía dentotalámica, que va desde el núcleo dentado hasta el tálamo, son axones que van a viajar a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto, formando una decusación en el pedúnculo cerebeloso superior. Estas fibras van a hacer sinapsis a nivel del núcleo ventrolateral del tálamo y contralateral. Esto va a generar que se active el área motora de la corteza cerebral.
si nosotros vemos la vía del núcleo ventotalámica, como ustedes pueden observar, va a venir desde lo que es la parte de los núcleos profundos, va a cruzar hacia el cuerpo, va a llegar hasta el tálamo y va a mandar información hasta el área motora de la corteza cerebral. Otra vía es la vía fastigiovestibular, que van a ser desde el núcleo fastigial y va a recorrer hasta el pedúnculo cerebeloso inferior. Este va a terminar a nivel de lo que es el núcleo vestibular en ambos lados, lo que va a influenciar para lo que son los controles del tono muscular extensor a nivel ipsilateral. Entonces, si nosotros vemos la vía faciovestibular, nos encontramos de los núcleos profundos, va a ir hacia los pedúnculos cerebelosos, el inferior, y de ahí va a descender de manera ipsilateral y va a controlar el tono muscular, pero en posición extensora. El fastigio reticular, en este caso, las neuronas van a atravesar el pedúnculo cerebeloso inferior, pero van a nacer acá, van a atravesar, pero se van a ir hasta la sustancia reticular. ¿Qué va a suceder? Va a generar un control motor a nivel espinal por el haz o el fascículo reticuloespinal. Ojo, va a ser un control motor. El anterior, que era el fastigio, el fastigio vestibular, es un control del tono. Funciones del cerebelo. Como ustedes pueden ver, esta estructura se interconecta con varias estructuras superiores e inferiores. Por lo tanto, va a tener bastantes funciones en cuanto es al control motor sobre los músculos, sobre los tendones, sobre las articulaciones, lo que va a permitir generar un control acerca de lo que es el equilibrio. Va a tener una relación con lo que es el control del tono muscular, va a influir sobre la actividad motora espinal en cuanto a los movimientos periféricos de miembro superior y miembro inferior. Nosotros vamos a observar que el cerebelo va a controlar funciones defectoras sobre la ubicación del tiempo y el espacio de nuestro cuerpo a través de lo que es la unión con o la conexión óptica y el equilibrio y la estática a través del control auditivo. Esto por un control desde el cerebro que se va a dar que va a generar una interrelación con el cerebelo para filtrar la información y que salgan movimientos más precisos en el control del tono y la acción muscular. Si el cerebelo genera alguna alteración en su estructura, se van a dar los siguientes signos y síntomas cerebelosos. Por lo general, va a existir lesiones muy grandes que afecten a esta estructura. Si esta estructura se afecta, va también a afectar la respuesta y el control sobre corteza cerebral, porque la respuesta ya no va a venir, ya no va a ser más pura, por lo cual se van a perder funciones en lo que les decía, control motor, tono muscular, movimientos incontrolados, como es el caso del Parkinson, cinesias, hipotonía muscular, alteraciones en la marcha, síndromes laberínticos. El paciente va a referir estar mareado, con náuseas, con ganas de vomitar, no va a poder controlar su marcha.
Esto en el mismo hemicuerpo o en el hemicuerpo contralateral al lado de la afección. Por otra parte, va a haber una marcha atáxica, por ejemplo, en la que el paciente va a ejecutar movimientos descompensados, sin disociación de cintura escapular ni cintura pélvica. Disdiadocinesias, que es la incapacidad para realizar movimientos alternantes de forma regular. ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento que se va a generar van a ser lentos, entrecortados e incompletos, con incapacidad de poder manipular un movimiento contrario al del otro segmento. También va a haber trastornos en los reflejos tendinosos. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser que se produzca una respuesta más tardía cuando se estimule, por ejemplo, el reflejo rotuliano, el aquiliano, etc. Los trastornos en el movimiento en el ocular se van a dar nistagmos, que va a ser una serie de movimientos incontrolados y oscilatorios de los ojos, en el que los ojos se van a desviar de manera horizontal. Trastornos en el lenguaje también, se va a dar una disartría, que quiere decir que va a haber una ataxia de los músculos de la laringe, en el cual se va a cortar la articulación de las palabras. Por lo tanto, no va a haber un cambio, va a haber una alteración en la expresión verbal del paciente. Ahora, si vemos lesiones propias de lo que es el vermis, vamos a ver que se van a producir síntomas asociados a lo que es el sistema vestibular. El paciente va a perder coordinación en sus movimientos, incapacidad de mantenerse vertical con la cabeza alineada, por lo que va a tener sensación de caerse lateralmente, como si uno estuviera embriagado o borracho, va a tener esa sensación. Y van a generarse sensaciones de arcadas y náuseas causadas por este síndrome del Vermis. Ahora, si el hemisferio está lesionado, puede ser por tumores o alguna afección de contacto extremo del tipo traumático en este segmento. Por lo general, si se alteran los hemisferios, se van a alterar los movimientos de miembros superiores y miembros inferiores, pero por lo general más los brazos. Va a haber oscilaciones y caídas de los miembros. Disartría y nistagmos también se van a manifestar en el hemisferio afectado. Por lo tanto, va a haber una incapacidad para mover los dos segmentos de manera coordinada y en conjunto. Si el cerebelo se afecta, esta estructura va a perder el control de lo que es el movimiento de nuestro cuerpo. Ahora, muchas veces el cerebelo se afecta por una intoxicación alcohólica aguda. Esta va a ser dada debido a que va a haber una acción del alcohol sobre los receptores GABA en el cerebelo, lo que va a hacer que ustedes o que su paciente pueda perder el control de todos sus movimientos voluntarios eh, finos y también gruesos. Ahora, las patologías, por ejemplo, que afectan de manera más consecutiva al cerebelo van a ser por intoxicación de metales pesados o alcohol, por agenesia o hipoplasia congénita de algún segmento cerebeloso, por trauma directo, por infección a nivel de la corteza cerebelosa, por tumores, obviamente también por esclerosis múltiple que afecte todo el paquete vascular que llega a este segmento y alteraciones oculares. Las dos manifestaciones básicas de un paciente con lesión cerebelosa van a ser la hipotonía y la pérdida de la actividad cerebral por interconexión del cerebelo con el cerebro. Bien, hasta aquí es lo que hemos trabajado cerebelo. Es un poquito pesado cerebelo. Sin embargo, chicos, voy a dejar
una tarea abierta en la cual ustedes van a realizar un cuestionario de 10 preguntas de las características más importantes de cerebelo. Eso para que entre al banco de preguntas. Y lo propio de lo que era mesencéfalo. Entonces van a haber dos tareas que van a poder responderlas hasta el próximo lunes, antes de las clases, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, Orlando? No, ninguna, Liz. Hasta el momento no. Ya, entonces nos vamos a quedar con estos dos temas y la siguiente semana empezamos lo que son las exposiciones, con lo que es cerebro. En realidad, em, les voy a dar yo diencéfalos la siguiente semana, sistema reticular y núcleos grises, y lo que empezaríamos es con cerebro. Entonces, Orlando, usted empieza la exposición para sus compañeros. Todos van a exponer de manera individual un tema, pero con usted empezaríamos cerebro. ¿Tiene el libro de doctor González que les he pedido? No, licenciada, sigo aquí en la ciudad de Potosí. Aquí es mucho más difícil conseguirlo que en allá. Ya, entonces le voy a dictar los temas o los puntos que debe haber en lo que es su exposición. Orlando, ¿tiene para tomar apunte? ¿Me da un momentito, Licen, por favor? Ya. Bien, los puntos que tiene que considerar para su exposición es situación del cerebro, forma, dimensiones, peso, su configuración externa, Licen, con calma, por favor. Estamos en situación, forma, peso, dimensiones, dimensión. luego Ok, dentro de la configuración, luego configuración externa, ya, formación interhemisférica, ok, hemisferios cerebrales, listo, cisuras, ya, lóbulos, ok. surcos y circunvoluciones de los hemisferios cerebrales. ¿Circo qué? Surcos y circunvoluciones, Ya, de los hemisferios cerebrales. listo. Luego, lóbulo límbico e intralímbico de Broca. Infralímbico, ¿no? Ya. Sí, intralímbico de Broca. Entonces, para su exposición, puede preparar sus diapositivas y lo que vamos a hacer, Orlando, como no pueden subir directo a la plataforma más de 10 megas, me lo va a mandar por WhatsApp y yo lo voy a compartir al Drive y lo vamos a subir a un espacio que voy a abrir que dice exposiciones. Y ahí va a estar compartidas sus diapositivas para que puedan estudiar sus compañeros también. Ok, Ya, entonces me lo manda por WhatsApp para el siguiente lunes y después yo lo subo a la plataforma. ¿Ya? está bien, licenciada. Ya, entonces con eso terminaríamos, Orlando. Sus compañeros se han desaparecido y para la siguiente semana se prepara. Después van Está a bien, continuar sus compañeros las exposiciones. está bien, licenciada.
Listo, Orlando, ya se puede desconectar. Nos vemos mañana para electroterapia. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Orlando.